El sufrimiento no es un método utilizado por Dios para purificar nuestros pecados. Así que cuando sufrimos, no podemos decir que estamos pagando por un pecado. Me gustaría compartir contigo, con cada uno de ustedes en estos minutos, algo muy interesante acerca del sufrimiento. El sufrimiento es algo que todos atravesamos y que en algún momento nos hemos preguntado el por qué sufrimos. La mayoría de las veces, o la mayoría de las personas, consideran que el sufrimiento es algo que Dios utiliza para purificarnos, para limpiarnos. Puede ser que en el proceso del sufrimiento nosotros reflexionamos acerca de nuestra vida y tomamos algunas decisiones que nos permiten ser mejores. Muchas veces el sufrimiento llega a nuestra vida por decisiones que hemos tomado, por acciones que hemos hecho en contra de nuestro cuerpo o por las cosas que hemos ingerido. En otras ocasiones el sufrimiento llega a nuestra vida simplemente porque es parte de esta vida, por las circunstancias, por las situaciones que están ajenas a nuestro caminar, a nuestro proceder o a lo que nosotros decidimos. Y claro, en algunas ocasiones el sufrimiento va a llegar a nuestra vida como una prueba para nuestra fe. Pero en cualquiera de los casos, siempre vamos a sostener que el sufrimiento es algo que nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, a mirar o tener una perspectiva diferente o mejor de la vida, pero nunca el sufrimiento es una herramienta o un instrumento de parte de Dios para purificar nuestros pecados o para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que está en sufrimiento? O quizá tú mismo has pensado, ¿qué pecado estaré pagando? ¿Por qué estoy pasando por este sufrimiento? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, cuántos amigos, familiares o alguien se acerca a nosotros preguntándonos, ¿por qué si ya me entregué a Cristo? ¿Por qué si no creo nada en el Señor? Porque están los dos extremos. Aún así sigo sufriendo. La verdad es que no, y te reafirmo esto, no pagamos nuestros pecados con el sufrimiento. No es un método que Dios utiliza. Nuestros pecados no se pagan en el presente. Hay dos lugares en los cuales se paga nuestro pecado. Y uno fue en el pasado y el otro es en el futuro. Habrá dos partes en las cuales tú habrás de pagar tu pecado. Y uno de ellos no está en el presente, ni siquiera está en ti. Si hablamos de la forma en la cual vamos a pagar nuestro pecado en el futuro, empezamos con este método, con esta área, con esta parte, vamos a considerar lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que hay dos lugares en los cuales se puede pagar el pecado. Y vamos a hablar del que está en el futuro. En el futuro, el pecado se paga en un lugar llamado infierno, donde estarán todas aquellas personas que no han rendido su vida al Señor Jesucristo. En el infierno es donde tú vas a pagar tu pecado, porque Dios no nos va a juzgar por cada uno de los pecados que hayamos cometido. Algunas personas dicen, es que yo no soy tan malo como tal persona. Yo no he robado tantas cosas, yo no he matado a nadie, yo no he cometido cosas tan atroces como tal o cual figura pública o persona conocida por ti. Sin embargo, la Biblia nos dice que el Señor nos habrá de juzgar por nuestro pecado. Y cuando vamos a la palabra de Dios, el pecado va más allá que una acción. El pecado tiene que ver con rechazar la buena noticia de que Cristo ya pagó tus pecados. Por eso cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, en Juan capítulo 3, el Señor le dice a Nicodemo que el que creyere será salvo y el que no cree es condenado. El pecado del que está hablando el Señor Jesucristo es el de no creer en Él. Las personas que van a ingresar en el infierno no son personas que todas hicieron cosas grotescas. De hecho, puede haber personas que hayan hecho buenas obras en toda su vida y al final de cuentas no rindieron su voluntad y su corazón, no creyeron en la obra de Cristo. Y ahora tú puedes decir, ¿cómo un hombre, cómo un Dios tan lleno de amor va a enviar a hombres y mujeres al infierno solamente por enviarlos? No, no es solamente por enviarlos. Sí, Dios es amor.
Y si tuviéramos una definición concreta del amor, es Él. Y dentro del amor hay justicia. La misma palabra de Dios nos dice que el amor no se jacta en la maldad. Y el infierno, como dice el pastor Freddy Noble, el infierno no es una expresión del amor de Dios. Es una expresión de la justicia de Dios. Es una expresión de ese amor que no tolera la maldad. Es esa expresión de este amor que en algún momento dará su justo pago a todos. Entonces un día estaremos delante del Señor y el Señor no nos va a decir, te voy a lanzar al infierno porque mentiste tal día, porque robaste tal cosa. La única razón por la cual entrarías a ese lugar es por rechazar el Evangelio. Es por querer luchar con tus propias fuerzas para vencer tu pecado. Tú no estás pagando ningún pecado al estar sufriendo. Tú no estás pagando ningún pecado al estar enfermo, al pasar por diferentes circunstancias. Bíblicamente Dios no usa ese método. Tu pecado lo vas a pagar si no te rindes a Cristo en el infierno, en un lugar de tormento donde no habrá salida jamás. La buena noticia es esta. El pecado no lo tienes que pagar en el infierno. Hay alguien que ya pagó por ti ese pecado. Y esto nos lleva a mirar la otra parte, el otro lugar, donde ya se pagó el pecado. Y así es como te lo estoy diciendo, donde ya se pagó tu pecado. Y eso es en el pasado. Volteamos 2000 años atrás y miramos la sangre de Cristo derramándose en la cruz del Calvario. Ahí se promulgó la más grande noticia de todas, que Dios estaba tratando a su Hijo como el peor de los pecadores para que tú y yo pudiéramos vivir como los mejores justos. Ese es el milagro de la salvación. Hay un lugar en donde ya se pagó tu pecado y eso fue en la cruz del Calvario. Eso fue en la muerte de Cristo. Cuando Pablo les escribe a los colosenses, Pablo les dice, porque este es el misterio, que Dios estaba pagando los pecados de todo el mundo en el cuerpo mortal de su Hijo. No es que se va a pagar este pecado. Lo que la cruz está anunciando, lo que Jesús está haciendo, está pagando todos los pecados de nosotros. Entonces, si tú te preguntas cómo Dios es tan injusto de enviar a alguien al infierno, fuera injusto el Señor si no nos hubiera dado la solución antes. Pero el Señor primeramente nos dio este mensaje de salvación en el cual nos muestra su amor incondicional, su amor completamente puro y su amor incomprensible, pero apreciable, alcanzable y disfrutable. Esa es la gracia de Dios. El pecado que tú vas a cometer el día de mañana ya fue pagado por Cristo en el pasado. No es que cada vez que pecamos, Cristo tiene que volver a morir por nosotros. Hay dos lugares en los cuales se va a pagar el pecado. Uno está en el futuro, es el infierno. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, estás expuesto y expuesta a pagar ese pecado en alguna eternidad donde jamás habrá salida. Pero si estás escuchando este video, si estás escuchando este mensaje, tienes la oportunidad en esta hora y pido en el Señor, en el nombre del Señor y por la ayuda del Espíritu Santo, que pueda tocar tu corazón y hacer comprensible que no tienes que pagar tu pecado en el futuro, que Cristo ya pagó tu pecado en el pasado. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Él recibió el trato que tú deberías de recibir, que yo debería de recibir, porque alguien tenía que pagar por nuestro pecado. La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero tú y yo estamos viviendo porque Cristo murió por nosotros. Él tomó la muerte que tú y yo merecíamos para que tú y yo viviéramos la vida que no merecíamos. Este es el intercambio más grande, el justo muriendo por los injustos.
Es tu decisión. Si tú crees que Cristo ya pagó tus pecados en la cruz del Calvario, rindes tu voluntad a Él y le dices, Señor, aquí estoy y quiero vivir para ti. Agradezco infinitamente. Mi mente quizá no lo puede comprender porque tenemos tantos errores y fallamos tantas veces, pero el Señor nos permite disfrutarle. Ese es el mensaje más claro de la palabra de Dios. Cristo pagó nuestros pecados. ¿Y cuándo se hace efectivo este sacrificio maravilloso? Se hace efectivo cuando lo creemos. Si tú ya has creído y crees que Cristo pagó tu pecado, no vas a buscar hacer buenas obras para salir del infierno. No vas a buscar hacer buenas obras para que tus pecados sean perdonados. No vas a creer tampoco que el sufrimiento te está purificando. No es el método que Dios utiliza. Cuando tú crees que Cristo ha perdonado tus pecados y vives bajo su voluntad, no tienes nada que pagar. Cristo ya pagó todo. Así que cuando sufrimos, ya sea que tú creas en el Señor Jesús o no creas en el Señor Jesús, cuando sufrimos en este mundo no estamos pagando ningún pecado. Estamos afrontando las consecuencias de nuestras decisiones. Pero si tú piensas que entre más sufres, menos pecados vas a tener, estás muy equivocado. Lo único que limpia tu vida, tu corazón y borra tus pecados es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Cuando clamamos a Él, cuando reconocemos ese sacrificio, Él borra todos nuestros pecados. Así que la pregunta es, ¿por qué sufrimos? ¿Y qué es lo que sucede en el sufrimiento? Y eso es lo que me gustaría compartir contigo en estos minutos. 3 realidades acerca del sufrimiento. Todos hemos pasado por diferentes dolores, por enfermedades. Y curiosamente lo que te voy a compartir surgió en un momento de sufrimiento, de preguntas y de dudas. Y quiero compartirte esta verdad, esta gran verdad que está en la palabra de Dios. Porque Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, también por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos, dice Pablo, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos de esta manera. Y dice, y no solo de esto, o no solo en esto, en la esperanza de la gloria de Dios, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Pero ¿te das cuenta cómo Pablo mezcla estas dos grandes verdades y esperanza? Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y también en nuestros sufrimientos. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Si el sufrimiento no es para que nosotros seamos purificados, si esto ha quedado claro en tu corazón y en tu mente que no estás pagando ningún pecado, cuando venimos a Cristo no debemos de dudar que ya nuestros pecados han sido pagados. Entonces viene la enfermedad, viene la crisis, viene el sufrimiento y no estamos luchando contra esta duda. Aunque quizá algunos de ustedes necesitaban escuchar esto. Tu pecado ya fue perdonado, tu pecado ya fue pagado por Cristo Jesús. No estás pagando ningún pecado en medio del sufrimiento. Pero quiero compartirte 3 realidades en medio del sufrimiento. La primera, si tienes en qué anotar, anota. Puedes compartir esta verdad porque quizá hay alguien que lo necesita. Cuando sufrimos, la primera verdad que tenemos que tener en mente es que Dios está presente. En medio de esas dudas que te están atormentando, en medio de esas oraciones que parecen no tener respuesta, en medio de esos llantos en la noche y de esas lágrimas derramadas, Dios está presente. Y esto afecta un poco nuestro concepto porque muchas veces pensamos que el decir que Dios está presente, todo debería de ser felicidad y alegría. Sin embargo, aún en medio de nuestros momentos más oscuros y más dolorosos, Dios está presente.
Pablo, muchas veces encarcelados por causa del Evangelio, él sostenía y decía, porque en medio de mis prisiones el Señor está conmigo. Si volteamos a ver a Pedro cuando estaba encarcelado, él decía, porque el Señor está conmigo. Pablo y Silas estaban en el calabozo más profundo, pero estaban adorando, exaltando y bendiciendo el nombre de Dios. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que Dios estaba con ellos. No hay una sola parte en la Biblia donde diga que por creer en Dios o porque Dios está presente en nuestra vida, no habrá sufrimiento. Lo que sí está en la palabra del Señor, lo que nos dice el Señor Jesucristo en el último capítulo del Evangelio de Mateo es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. En los días buenos, en los días malos, en los días de abundancia, en los días de escasez, en cada momento de nuestra vida, en cada día de nuestra vida, Él está presente. Y en esta circunstancia, en esta situación, en esos momentos que tú parece que todo se está acabando, que pareciera que Él se ha abandonado de ti, quiero decirte que Dios está contigo. Él está ahí. Esa es la primer verdad en medio del sufrimiento. Mientras que el enemigo de nuestras almas nos quiere decir que el Señor nos ha abandonado, que Él ya no está con nosotros, porque esa es la lucha más grande cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el dolor. Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me dejaste? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho estas preguntas? Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué ya no estás conmigo? Señor, ¿por qué ya no respondes? Señor, clamo y no veo la respuesta. Pero la verdad es que Dios está en medio de ese dolor. Muchas veces estamos como esas flores marchitas, pero está presente, algo le va a dar vida. La segunda verdad que quisiera que aprendiéramos, amada iglesia, en medio del sufrimiento, es que Dios está en algún lugar, pero nosotros necesitamos pedirle que se sensibilice nuestra percepción, nuestro entendimiento. La primera verdad es que Dios está presente. La segunda realidad en medio del sufrimiento es que tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos verlo. El apóstol Pablo les escribe a los filipenses y les dice, porque ustedes no solamente tienen el privilegio de creer en Cristo, sino también tienen el privilegio de sufrir por causa de Él. Y yo oro, dice Pablo, para que a ustedes se les abran los ojos de su entendimiento. Pablo les escribe a los colosenses y en medio de la persecución que ellos están sufriendo, Pablo dice, yo estoy orando para que ustedes tengan sabiduría y el espíritu de revelación que viene de parte de Dios para que puedan verlo en medio del sufrimiento. Pablo les escribe a los efesios y dice, yo les pido y pido al Padre de misericordia, pido a Dios, estoy orando por ustedes para que sus ojos sean abiertos y puedan contemplar el gran amor que tienen en Dios. No estaba orando para que el sufrimiento se acabara, no estaba orando para que todo estuviera bien. Pablo estaba orando para que cada una de estas iglesias tuvieran una percepción clara de dónde estaba Dios. En medio del sufrimiento nuestra vista se nubla. En medio del sufrimiento nuestro pensamiento se oscurece. En medio del sufrimiento nuestra fe parece que empieza a debilitarse. Es por eso que el sufrimiento puede ser utilizado por nuestra naturaleza pecaminosa para hacernos creer que Dios nos ha abandonado y dejar de buscarle. Pero si Dios está presente, esta es la segunda realidad, tenemos que pedirle que abra nuestros ojos para poder descubrir dónde está Él. Para que nuestro entendimiento sea claro. Para poder refugiarnos en la palabra de Él y poder tomar cada parte de la Escritura y clamar y saber que Él está presente. Que no estamos pagando ningún pecado. Que no hay nada en nuestra vida que la sangre de Cristo no haya cubierto. La palabra del Señor dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación pasada, ninguna condenación presente y ninguna condenación futura.
El Señor ha tomado el control y ha borrado todos tus pecados. No estás pagando nada. Entonces, si el sufrimiento no es para purificar de pecado mi vida, quiere decir que Dios está haciendo un proceso. Y Pablo lo dice, es porque el sufrimiento está produciendo entereza de carácter. Nuestro carácter se está forjando al carácter de Cristo. Entonces, la segunda realidad que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos atravesando el sufrimiento es orar y pedirle a Dios que sensibilice nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra vista para descubrir dónde está Él. Y la tercera realidad en medio del sufrimiento es que el sufrimiento o el dolor nos mantiene despiertos. El dolor nos mantiene alertas ante cualquier ataque pecaminoso, ante cualquier área en nuestra vida que sea frágil y débil y que tenemos que rendirle al Señor. El gran escritor C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia, él decía, en el placer, en la alegría, en la abundancia, Dios nos susurra. Dios nos habla de una manera tan quieta. En medio de la abundancia, en medio de la alegría, Dios nos susurra. Pero en medio del dolor, Dios nos grita. Usted puede ignorar el placer, pero no puedes ignorar el dolor. El dolor te mantiene alerta, te mantiene despierto, te mantiene despierta. Es ahí en esos momentos de dolor y de tristeza, de sufrimiento, cuando empezamos a cuestionar nuestra vida. ¿Estaré fallando en algo? ¿Está pasando algo en mi vida? ¿Estoy descuidando ciertas áreas que no debo de descuidar? Mis hermanos y hermanas, el dolor nos mantiene despiertos. El dolor nos mantiene alertas. El sufrimiento nos hace estar firmes y pensando. No puedes pecar con tanta facilidad cuando estás en sufrimiento y en dolor, como cuando estás de una manera descuidado o descuidada por el placer y la abundancia. ¿Quiere decir entonces que siempre tenemos que estar teniendo dolor y angustia para vencer el pecado? No, esto no es así. De hecho, el sufrimiento que produce carácter en nosotros es el sufrimiento que no buscamos. No debemos infligir dolor a nuestro cuerpo o a nuestra familia para que ellos crezcan. El dolor y el sufrimiento que nos hace crecer es el que no buscamos. Es el que llega porque estuvimos cegados al tomar una decisión o porque las circunstancias de la vida sucedieron. Pero en ninguna manera debemos encumbrar el dolor como un método que nosotros inducimos para acercarnos a Dios. De hecho, no creo que a Dios le agrade que nos infringamos dolor en ningún sentido. Pero sí, la verdad es que cuando estamos sufriendo, estamos más alertas. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Yo te invitaría que si en este momento tú estás pasando por un sufrimiento, por un dolor, lo primero que hagas es decirle al Señor, Señor, dame la fe y la convicción de que tú estás aquí conmigo. Mi fe, Señor, es débil y frágil, pero tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso. La verdad es que lo que vence los problemas no es el tamaño de nuestra fe, sino en quién tenemos puesta esa fe. Te invitaría entonces que lo primero que hagamos es decirle, Señor, yo quiero creer en ti. Dame, Señor, la convicción de que mi vida necesita de ti. Lo segundo es decirle, Señor, si tú estás en medio de este dolor, te pido entonces que abras mis ojos y me permitas verte a ti. Que no vea las circunstancias solamente, que no vea la necesidad, que te vea a ti, Señor. Necesito ser sensible a tu voz, necesito seguir adelante. Y lo tercero es que si de alguna manera alguna decisión te ha llevado a este momento, entonces decirle al Señor, Señor, te quiero pedir perdón, porque necesito que tú obres en mi vida y que transformes mi caminar. Mis amados, el Señor les ama, les cuida, les guarda. En su palabra podemos encontrar todo el refugio que necesitamos. Pero necesitamos decirle, Señor, abre mis ojos y permíteme descubrirte.
en medio de este sufrimiento. Resumimos solamente con esto. Lo primero que quiero recordarte es, en medio del sufrimiento, tú no estás pagando ningún pecado. Cristo ya pagó ese pecado. Lo segundo que quiero recordarte es que si tú no te has rendido al Señor Jesucristo, no tienes necesidad de pagar tus pecados en el infierno. Entrégaselos a Cristo y Él te va a perdonar para que puedas disfrutar de una vida eterna con Él. Lo tercero, en medio del sufrimiento, Dios está contigo. Podrán abandonarte todas las personas en las cuales confiabas, pero Dios ahí está. ¿No lo has sentido? ¿No lo has percibido? Abre tus ojos, pídele al Señor, abre tu corazón y dile, Señor, necesito que me muestres dónde estás. Todos somos frágiles, todos somos débiles, todos tenemos dudas. La diferencia de aquellos que avanzamos en medio del sufrimiento es que hemos querido conocer a este Dios y decirle, quiero seguir adelante. No le quiero mostrar a Dios que soy fuerte. Al contrario, muéstrale a Dios qué débil eres y Él empezará a actuar y a obrar en tu vida. Y por último, recuerda muy bien que el sufrimiento nos va a tener siempre alertas y hacia cerca o despiertos acerca de cualquier ataque pecaminoso. ¿Qué te parece si en esta hora hacemos una oración y le decimos, Señor, aquí estoy y gracias por tu palabra? Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que en esta hora traigas convicción de pecado sobre la vida de las personas que aún no te conocen y que ellos puedan ver, Señor, que su pecado ya fue pagado en la cruz. Espíritu Santo, en tu gracia y misericordia, que ellos puedan dejar su lado, Señor, por un lado, aquello que les está afectando y les está separando de ti. Que puedan rendirse a ti, Señor, y creer que tu sangre preciosa, Jesús, ha borrado los pecados de aquellos que creen en ti. Te pedimos también, Señor, sobre aquellos que ya han creído, que nuestra fe siga creciendo y que sigamos en esta convicción de que nuestros pecados tú ya los pagaste en la cruz. Y por último, Señor, danos fuerza en medio del sufrimiento para seguir adelante contigo y para poder proclamar las buenas nuevas. Ayúdanos, porque te necesitamos. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga, mis amigos. Comunidad del Rey, sigamos adelante, porque Dios está con nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde.